Hola queridos estudiantes, vamos a hablar sobre vectores. Mi nombre es Elkin Mauricio Ulloa Reyes y espero la explicación de este módulo sea de su agrado y pueda colaborarles en su proceso de formación. Bueno, hablemos primero sobre escalares. Los escalares son básicamente cantidades que para poder ser determinadas requieren del conocimiento específicamente de un número y nada más que un número. Ejemplos de ellas son la masa. La masa de una persona es la misma en la Tierra, en la Luna, en Júpiter, en Saturno, donde quieran. Usted no necesita decir que su masa es de 30 kilogramos cuando se va moviendo en cierta dirección o que es otro valor cuando se va moviendo en otra dirección. No, para nada. La masa es la misma en todas las direcciones y en todos los sistemas donde usted se encuentra. La temperatura también es un valor que solamente requiere el conocimiento de un número. El tiempo también es algo que solo requiere el conocimiento de un número. El voltaje también es, por ejemplo, algo que solo requiere el conocimiento de un número. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y no todas las cosas requieren del conocimiento específicamente de un número? Pues la respuesta es no. Existen diferentes cantidades en la física que no solamente requieren del conocimiento de un número, sino que requieren de más cosas. Entonces vamos a hablar de ellas. Entonces empecemos a hablar de los vectores. Pues son precisamente esas cantidades que llamamos vectores que no solamente para su conocimiento requieren de un número, que pues en este caso al hablar de vector no solamente se le dice número sino una magnitud, sino que además de eso requieren de una dirección, que en este caso es un ángulo, y requieren de un sentido. El sentido sí es una cosa bastante subjetiva porque es, digamos, en todos los libros o desde que usted está en el colegio, a usted siempre se le enseña, digamos, si usted hace aquí un eje, un plano cartesiano, perdón, imaginario, a usted siempre le enseñan que de aquí hacia allá el eje X es positivo, de aquí hacia arriba el eje Y es positivo. Y siempre en la parte final usted le coloca una flechita, indicando que ese es el lado positivo de los ejes. ¿Sí? Sin embargo, no siempre debe ser de esa manera. O sea, si yo llego y coloco mi eje para el otro lado y coloco la flechita acá, pues yo estoy indicando que el sentido positivo es hacia allá y entonces el sentido negativo es hacia el otro lado. Entonces, el sentido sí es algo que usted lo puede determinar hacia donde usted quiera. Si lo quiere hacia el lado derecho positivo, pues hacia el lado izquierdo será negativo. Si hacia el lado izquierdo es positivo, pues hacia el lado derecho será negativo. Pero en todos los libros, absolutamente en todos, nunca he visto un libro que lo haga de otra manera diferente. Por tradición siempre toman hacia el lado derecho positivo del eje X y hacia la parte superior toman el lado positivo de la Y. Sin embargo, pues cuando usted va a analizar problemas, pues puede cambiarlos de acuerdo a sus necesidades. Entonces no es una camisa de fuerza del sentido. Bueno, pero esas cantidades llamadas vectores que necesitan de varias, de no solamente un número, sino una dirección y un sentido, las vemos en la vida real de muchas maneras. Por ejemplo, mire, aquí tenemos una fotografía de limadura de hierro sobre un papel y por debajo de ese papel se colocan dos imanes. ¿Sí? Entonces aquí los imanes se colocaron de tal manera que hay un imán con una polaridad norte de este lado y el otro imán quedó con una polaridad sur de este lado. Entonces cuando se colocan así, mire las líneas que se van formando, o sea, la limadura de hierro no son como pequeñas agujitas que se van ordenando en una forma específica y esto nosotros lo podemos estudiar de manera vectorial. ¿Sí? Aquí en este segundo gráfico que ustedes ven, ya no lo hacemos digamos, explorando el campo magnético, que es lo que está apareciendo aquí en este gráfico, ¿sí? Sino que acá, digamos, en este experimento tenemos una jarra en vidrio, normalmente se coloca con aceite, se echa, digamos, algunas partículas que se puedan cargar por fricción y se colocan electrodos. Y poco a poco esas partículas se van ordenando y nos van mostrando o las formas o los campos eléctricos que están formados en esa región. Y los podemos ver gracias a esas partículas pequeñas que están cargadas eléctricamente. Esas partículas pueden ser, por ejemplo, cuando usted coge una aromática, la destapa, y todas las hojitas que vienen secas, esas hojitas se pueden cargar eléctricamente y se pueden utilizar para ese experimento. Pero el punto de esto es que estamos hablando de vectores y que aquí tenemos un campo magnético que lo podemos interpretar como un vector, es decir,
El campo magnético tiene una magnitud que se representa con un número, tiene una dirección, miren, cada punto se va orientando de una manera diferente y tiene un sentido. Entonces aquí depende hacia dónde coloca usted el sentido positivo y negativo. Y acá tenemos un campo eléctrico que juega, o sea, vuelve y juega. Se representa a través de un número porque él debe tener una magnitud, debe estar representado a través de un número. Hay una dirección porque ellos se van ordenando de acuerdo a la forma de los electrodos y también tiene un sentido pues que usted puede determinar, así depende pues cómo usted coloque su sistema con su eje positivo y negativo. Pero no son los únicos casos, aquí tenemos entonces campo magnético, campo eléctrico, miremos aquí este caso. Este caso es de la forma como las fuerzas actúan sobre los diferentes tipos de puentes que se pueden construir. ¿Sí? Entonces es una cosa pues bien bonita, pero digamos esto es una, en principio pues es una forma generalizada de cómo están actuando las fuerzas, pero digamos usted puede encontrar en internet mucha información acerca de cómo se encuentran distribuidas las fuerzas en cada parte de cada puente que usted tiene aquí, ¿sí? Porque uno es mejor que el otro, porque uno se debe colocar en una situación y otros en otra situación, bueno, etcétera, pero eso es otro tema. El punto es que lo podemos analizar, digamos, su estructura, su estabilidad a partir de unos vectores y en este caso estos vectores ya no representan ni campos magnéticos ni campos eléctricos, sino que representan fuerzas. Aquí tenemos otro ejemplo muy importante y es, digamos, tenemos dos objetos que tienen formas geométricamente diferentes y estas flechas que se ven acá representan cómo el aire pasa a través de ellos, ¿sí? Este caso es muy importante en todo lo que tiene que ver con la aerodinámica, por ejemplo, los carros de Fórmula 1, los equipos de ciclismo que entran tanto de Fórmula 1 como de ciclismo cuando entran a los túneles de viento y esos túneles de viento se coloca, pues hay unos ventiladores grandes, se coloca una especie de humo y el humo pasa a través ya sea del carro o de las personas y se puede reproducir en un computador la forma como el aire pasa a través de ellos debido pues a ese humo. Bueno, existen otras alternativas, pero se puede representar la velocidad o el aire, pues su velocidad a través de los objetos y de esa manera se puede mejorar la aerodinámica de los objetos, ya sea para, pues eso ya depende del uso que se necesite, ¿no? Porque no siempre mejorar la aerodinámica significa que pues para que el carro vaya más rápido o cosas de ese estilo, ¿no? Eso depende de la aplicación que usted necesite. Lo importante es que aquí en este caso estas flechitas o estos vectores que tenemos acá me están representando la forma como el aire se mueve a través del sistema o pueden representar básicamente velocidad. Es decir, en la física tenemos muchísimas aplicaciones de vectores o de variables representadas a través de vectores. La posición, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, las fuerzas, los torques, los campos eléctricos, campos magnéticos, etcétera. Son muchas cantidades que se pueden representar a través de un vector. Entonces, para poder describir completamente, digamos, esas cantidades, necesitamos de un número y de una dirección. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, aquí en esta parte, si usted va a hacer el análisis de la fuerza en el puente aquí en este punto, usted no solamente va a decir, no, la fuerza ahí es de 2000 newton. No, o sea, usted tiene que establecer que son 2000 newton, pero esa fuerza también debe agregarle una dirección, ¿no? Sí, en tal dirección, a tal ángulo. Entonces usted debe establecer un sistema de referencia para dar el sentido positivo y negativo y a partir de ese sistema de referencia medir un ángulo y establecer en qué ángulo está actuando esa fuerza o ese número que usted está diciendo. Así es como se puede hacer el análisis completo de cada fuerza, digamos en este puente o en este, en cada partecita del puente. ¿Sí? Entonces es muy diferente un vector a un escalar. Bueno, la forma gráfica del vector. La forma gráfica pues es muy sencilla, estos son mis ejes, mire, este me está representando que hacia allá va mi lado positivo y hacia allá mi lado positivo también, entonces un plano cartesiano. Pero mi vector está representado también por una línea y por una flechita al final. ¿Qué es cada cosa de esas? Sencillo. La distancia que hay desde aquí hasta acá representa la magnitud. Entonces ya depende de la escala que usted tome. Si por ejemplo cada centímetro representa 10 newton y esto tiene 10 centímetros, entonces tendría acá 100 newtons. Pero si cada rayita de acá representa 1000 newton, entonces acá tendría 10.000 newtons. Entonces este vector me representaría una fuerza. Pero si cada rayita me representa, digamos que eso está partido en 10 partes iguales, cada partecita me representa
1 metro sobre segundo cuadrado, la otra 1 metro sobre segundo cuadrado, aquí tendría 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, este vector me estaría representando un vector de velocidad cuya magnitud es 10 metros sobre segundo cuadrado. Y en fin, me puede representar lo que les digo, una aceleración, un campo eléctrico, un campo magnético, etcétera. Pero no solamente tiene una magnitud, una dirección que está representada por un ángulo, y el ángulo se puede medir desde el eje horizontal hasta el vector, o también se puede medir desde el eje vertical hasta el vector. En todos los libros siempre lo van a encontrar aquí para la explicación, pero sépanse que también se puede medir de aquí para acá. Lo importante es que haya un ángulo y ese ángulo le indica a usted la dirección. Y por último, esta flecha de acá le está indicando el sentido, es decir, hacia qué parte va positivo y hacia qué parte va negativo, apuntando a negativo ese vector. Pero recuerde que usted aquí ya estableció que hacia aquí está su eje positivo y hacia acá está su eje positivo. Luego hacia allá sería negativo y hacia allá sería negativo. Entonces usted ya ha establecido un sentido en el sistema. ¿Listo? Bueno, en el siguiente video continuamos con la explicación.